Un cordial saludo en esta mañana. Queremos continuar con nuestra temática de familias confiables. Por eso les invito a que le entreguemos este tiempo a nuestro amado Dios y dador de vida. Padre Celestial, queremos darte la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento de tu soberanía y poder entrar en tu presencia diciéndote, Señor, nos reconocemos como tus hijos por tu misericordia y tu paz. Abre los cielos sobre este lugar, sobre cada familia, cada ciudad, y permítenos, Señor, poder deleitarnos de un banquete espiritual como solo tú lo sabes dar, porque tú has dicho que eres el pan de vida, que eres el camino, la verdad, la vida. Eres el dador de la verdadera vida. Ayúdanos a tener familias confiables y a poder colocar, Señor, todo nuestro destino en tus manos, pidiéndote tu bendición y tu compañía en el nombre de Jesús. Vamos a entrar directamente a nuestro material, donde vamos a mirar este aspecto de el día de hoy frente a familias confiables. Recordando que somos el Ministerio Restauración Ágape Internacional de los Centros de Formación y Liderazgo Senfol en el mundo. Para tener una familia confiable, nosotros debemos entender que la base de esa seguridad es la libertad y el amor. Son los dos elementos que vamos a trabajar hoy que son fundamentales y que hacen parte de este conjunto de promesas de Dios. Entonces, les invito a meditar un poco en lo que son familias confiables y en estos dos aspectos de la libertad y el amor dentro del diseño de Dios. El Señor dice que su palabra es eterna. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de la luz, del Padre celestial. Hay una de las garantías que dice, sé salvo tú y serás salva tu casa. Entonces preguntémonos, ¿realmente somos salvos? ¿Realmente hemos recibido a Jesús resucitado en nuestro corazón, reconociendo que hemos sido pecadores, que hemos fallado todo el tiempo y que sin Él es imposible de caminar hacia una madurez espiritual? Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Este es el gran consejo y mandamiento, porque no es una sugerencia que Dios nos da frente a ese manual perfecto de vida. ¿Habrá alguna situación que Dios no la resuelva? Continúa diciendo, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Uno puede llegar y escuchar esto, leerlo y nada más. ¿Qué de esto estamos practicando? ¿Qué de toda esta ruta es lo que diariamente nosotros experimentamos? Siendo obedientes a no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces,
por el amor, de tal manera amó Dios su creación que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso todo comienza en el amor inmerecido de Dios por cada uno de nosotros, donde nada ni nadie nos separará del amor. La primera acción del amor es la libertad. Por eso hablamos de los dos pilares, amor y libertad, la base de la seguridad de una familia confiable. Dice aquí, lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Entonces vamos a mirar de qué libertad es que nos habla Jesús. ¿Cuál fue la libertad que Él nos dio? ¿En qué consiste ser verdaderamente libres? Primero, de la muerte espiritual. Como dice en Efesios 2, nosotros llegamos a conocer de Jesús porque nos buscó primero por su amor. Nos eligió para darnos vida. O sea, estábamos muertos espiritualmente. Esclavos del pecado. Por más de que luchábamos por enderezar nuestras sendas, esclavos del pecado. Si alguien en este momento al escuchar esta enseñanza está diciendo yo no he sido tan malo, yo no le hago daño a nadie, yo procuro cumplir con las cosas que me tocan, esa persona es la que peor está. Porque si nosotros revisamos los mandamientos de la ley moral, que es la ley vigente, nos vamos a dar cuenta que estamos pecando todo el tiempo. Por ejemplo, en el primer mandamiento que debemos colocar a Dios en primer lugar y de hacer todas las cosas para Él, de Él, por Él y para Él, y vigilamos esto diariamente, nos desconectamos con una facilidad única. El ego sigue gobernando, aún en nuestro vocabulario. Yo quiero, yo deseo, esto es mío. Es hablando del ego todo el tiempo. Impedidos para cumplir la ley. Es el antiguo pacto. Era un pacto en el cual había una serie de normas, de rituales y de otras leyes. La ley civil, la ley ceremonial, la ley sacerdotal, que teníamos, y la ley moral, obviamente, lo cual no se podía cumplir. Y se creía que a través de ciertas tradiciones y ciertos ceremoniales y aquellas festividades culturales del pueblo hebreo, se iban a poder borrar los pecados. Estábamos separados de Dios. Ser hijos de ira. Todo es con la queja, con el juicio, con el señalamiento, donde en la ira no opera la gracia de Dios. De manera que de todo esto nos hizo libres el Señor. Para entenderlo un poco más a fondo, no es libertinaje. Libertinaje es hacer lo que me parece, lo que yo quiero, sin consultar a Dios, estar nuevamente lo expreso pensando en uno, pensando en estar cómodo, en que nada me moleste, en que nada me altere y sobre todo en el a mí me gusta y en el tengo ganas, sí me parece. Cuando Jesús siempre nos está diciendo te es necesario. El ser libre es ser libre del ego, ser libre de otra serie de cosas. De manera que nosotros tenemos que entender que vamos a caminar de esa manera especial, a estar siempre pendientes de la guía del Espíritu Santo, lo que lo dice Romanos 8:14.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan confiando en la carne, sino en el Espíritu. Aquí está el primer parámetro de la verdadera libertad y no el libertinaje. Entonces dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Mira cómo aquí en este pasaje está bien de claro todo lo que es la libertad, ¿sí? Ya no hay condenación, qué descanso tener la vida eterna. Pero producto de esto, aborrecemos las cosas de la carne y no las del espíritu. Queremos vivir en la ley del espíritu de vida. Me gusta ese concepto. La ley del espíritu de vida. Pero debemos estar muy conscientes de ello. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay poder del pecado sobre nosotros. Si bien el pecado ya no tiene el poder de esclavizarnos, debemos cambiar nuestra manera de pensar para deleitarnos de la libertad que ya nos fue dada. La verdadera ley de la libertad dice, no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. El Espíritu de vida, el Espíritu vino a vivir, a habitar dentro nuestro para darnos el poder de vencer al pecado. Quiero repetir esto porque es lo más importante. Nos ha quitado esa esclavitud. O sea, cada vez que nosotros querramos caminar como dicen las Sagradas Escrituras, debemos recibir la capacidad, las ganas, la pasión y el poder de vivir en esa libertad. Es la verdadera ley de la libertad. El poder del Espíritu Santo es lo que nos capacita. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Cuando Él nos guía, nos da el poder y el deseo. Y entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Vienen impulsos, vienen tentaciones, pero si tengo al Espíritu Santo y tengo esa común unión con Él, esa comunión con Él, Él no me permitirá avanzar en la práctica del pecado, porque Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nos reargulle, nos exhorta y entramos rápidamente en no desviarnos y en el arrepentimiento. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir las leyes ceremoniales, solo la ley moral. Ese es el nuevo pacto, es lo que vino a establecer Jesús. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos.
Permítame repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Es uno de los más grandes indicadores. Si uno está en la práctica del pecado, ¿dónde está la vida nueva? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? Una de las cosas que me llama mucho la atención es que el verdadero la verdadera conversión, el verdadero nuevo nacimiento, hace que se vaya eliminando rápidamente el vivir en peleas, contiendas, disensiones, que como dice en Santiago 3:13, es producto de una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Esa no es la vida que nos da el Señor. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Es el fruto del Espíritu Santo. Y esa es la plenitud de gozo, de alegría. Tiene que ver con lo que brota del Espíritu y no con lo que pasa afuera de nuestra vida. Por eso en otros contextos enseño mucho separar la exterioridad de la interioridad. Esta es la casa del Espíritu. Y allí en la relación de espíritu con espíritu es que brota los ríos de agua viva que dice la palabra de Dios. Aquí quiero ser enfático en lo siguiente. Queremos llevar una vida recta, ir creciendo hacia la madurez espiritual, hacia llegar a tener el carácter de Cristo hombre. Es con la capacidad que nos da el Espíritu Santo y con la pasión que Él nos da. Y ese es el olor a la verdadera libertad. No es por un esfuerzo humano, no es por fuerza de voluntad que entonces tengo que aguantarme las ganas de la tentación. No, es la verdadera libertad que nos da el Espíritu y trae mucha paz, porque no es una lucha humana, es una capacidad del Espíritu. Observemos cómo en Santiago 4:7 nos habla de cómo ganar las batallas espirituales. Dice, sujetaos a Dios, someteos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la guerra espiritual. El deleite en el espíritu, el deleite con Dios hace que las tentaciones huyan. No le abro espacio a darle autoridad al pecado sobre nuestra vida. Entonces, hay muchos pasajes de la Biblia que nos muestran cómo se incrementa el poder del Espíritu Santo en nosotros a través del diálogo con Él, o sea, orar, y del ayuno. El ayuno es un estado físico que nos prepara para la apertura espiritual. Recordemos el ayuno de Daniel, 21 días, desconociendo unos decretos humanos que aún le amenazaban con matarlo, con ir al foso de los leones, y no le importó. Abrió las ventanas y oraba como de costumbre 3 veces, mirando a Jerusalén, o sea, mirando a Dios. Vemos cómo cuando Jonás decreta la palabra que finalmente Dios lo lleva a Nínive, conocemos la historia del gran pez, en fin. Pero el rey de Nínive ordena que hasta los animales entren en una postración, en arrepentimiento, en oración y en ayuno, y evitó que Nínive fuera destruido. Y así encontramos esa conducta en todos aquellos que iban triunfando. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Como la carne es débil,
La carne es el pensamiento humano, el pensamiento de este mundo. Por eso necesitamos el poder del Espíritu. No hay un mayor deleite de la libertad que nos da el Señor que entender que nosotros no tenemos que luchar y vencer el pecado en nuestras fuerzas, que ya no somos esclavos, por eso sentimos la paz de la libertad, el amor, el gozo. Vuelvo a insistir, el fruto del Espíritu. La oración, el ayuno y la palabra de Dios nos permiten estar unidos a su voluntad, conectados a su voluntad. Entonces Dios nos coloca el poder de no pecar y hacer lo que a Él le agrada. Este es uno de los conocimientos, de la experiencia, de la práctica más poderoso en la vida de un ser humano, en su experiencia espiritual en el tránsito terrenal. Bueno, estamos muy contentos de poder hoy disfrutar de este congreso. Mm, Qué bueno que estemos orando para que aprendamos a ser verdaderos hombres que beneficiemos nuestras familias. Hoy quiero invitarles a orar por esto, con toda sinceridad. Decirle, amado Dios, no quiero ni por un instante pensar de que no habitas en mí. Por eso una vez más te digo, Señor, Señor Jesucristo, reconozco tu nombre. Te pido, Señor, que entres a habitar en mí para siempre, que me perdones todos los pecados y me des la vida eterna, pero que hoy nos des abundante sabiduría para caminar en el Espíritu y no en la carne, para deleitarnos de la ley, de la libertad, de la verdad, de la vida que solo tú puedes dar. Perdona nuestros pecados, liberta nuestra familia. Hoy queremos orar por cada miembro de nuestra familia donde se encuentre, bendecirlo en el nombre de Jesús. Y decirte, Señor, solo tu Santo Espíritu los puede convencer para que ellos conozcan este camino hacia la vida en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial, donde un día nos reunirás a todos, donde en las bodas del Cordero un día vendrá el reencuentro con aquellos que partieron contigo a la eternidad. Hoy solo clamamos, Señor, por tu promesa de que si soy salvo, será salva mi casa. Por el clamor, la intercesión por cada uno de ellos. Danos la capacidad, Señor, de deleitarnos en la oración, en la meditación y práctica de tu palabra y también en la práctica del ayuno, para que nuestra ruta y nuestro deleite sea la ley moral, la ley del Espíritu. Hoy te damos gracias porque tu palabra viva y eficaz penetra a cumplir su función en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Espero que podamos continuar con esta serie. Un abrazo.